Buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a ver una cirugía mínimo invasiva cervical por vía posterior. La columna cervical se opera en su gran mayoría por vía anterior porque el disco hay que retirarlo para llegarle a la parte posterior donde están los nervios y de esa manera poder eliminar la hernia. Pero si lo hacemos por vía anterior, al quitar ese disco, a juro, hay que reposicionar o poner algo en el espacio donde el disco se quitó. Entonces tienes que poner una caja o un disco artificial, que de hecho tenemos videos de ese tipo de cirugía. Pero hay casos donde esas hernias son muy laterales y están ubicadas en un punto muy preciso que es el foramen. Y en esos casos es preferible hacer la cirugía por vía posterior y no nos tenemos que meter con el disco, ni sacarnos, ni poner cajas, ni poner discos, ni placas, ni nada por el estilo. Ese abordaje que hacemos por vía posterior, nos metemos con un tubo y de una manera mínima invasiva abrimos un pequeño huequito y por ahí retiramos el disco y liberamos el nervio. ¿Cuál es la ventaja de esta cirugía? Primero, no colocamos ningún instrumental por vía anterior. Segundo, es una cirugía donde el paciente está hospitalizado una noche a lo sumo y en una semana está prácticamente haciendo su vida completamente normal. No todos los casos aplican para este tipo de cirugía, pero es importante saber que esta alternativa existe, que realmente es muy poco utilizada, pero a mí me gusta mucho y resuelve muchos problemas de estas hernias foraminales o lo que llamamos hernias extremolaterales. Para esto es excelente este tipo de cirugía. Aquí vamos a ver por qué razón hacemos esta cirugía por vía posterior. Esto es un corte de una vértebra cortado como una rebanada, eso se llama corte axial. Aquí tenemos el disco, que es la parte de delante, y el disco tiene el anillo y adentro está la gelatina. Aquí atrás tenemos la médula y esta es la parte posterior de la vértebra, es como una V. La médula, que va en la parte central del canal, a cada nivel va emitiendo los nerviecitos que van hacia el miembro superior, hacia los brazos. Este nerviecito sale en la columna en una cosa que se llama foramen, que es un espacio pequeño donde ven que pasa el nervio. Bueno, estas hernias son justamente en ese espacio pequeño. Es decir, una hernia pequeña puede producir muchísimo dolor. Entonces, en estos casos, digamos, ¿qué opciones tenemos? Bueno, tenemos la opción anterior clásica, que es la que utiliza mucha gente, pero esta opción anterior clásica yo me tengo que meter por vía anterior, me meto por aquí, pero tengo que quitar todo el disco para llegarle a este sitio. Entonces, yo tengo que agarrar, eliminar todo el disco, lo voy eliminando todo para finalmente llegarle a este pedacito. Ahora bien, ¿cuál es la otra opción? Mi otra opción es por vía posterior. Oye, yo con un pequeño tubito me meto por aquí y lo que tengo que hacer es simplemente quitar un poquitico de hueso y miren, inmediatamente tengo acceso a la hernia. Entonces, con muy poco resuelvo realmente el problema del paciente y no tengo que cambiar el disco, ni tengo que poner discos artificiales, ni cajas, ni nada. En estos casos simplemente resolvemos el problema del dolor del nervio, que es justamente aquí. Y por eso la cirugía por vía posterior es buena, porque hacemos muy poco y resolvemos el problema. Finalmente, a veces me preguntan, doctor, ¿y este pedacito de hueso se necesita? Este pedacito de hueso particularmente no se necesita, que es la lámina, porque quitamos un pedacito. Lo que no podemos quitar es este pedazo de hueso, que es la articulación. Entonces, bueno, si yo conservo esto, no pasa ningún problema biomecánico con la columna. Este es el paciente que vamos a hacer hoy, paciente de 45 años de edad, masculino, tiene mes y medio con un dolor inmanejable, prácticamente con ninguna medicación. Es un dolor cervical posterior izquierdo que se va hacia la región del deltoides. Y aquí podemos ver que dependiendo de cómo le duele al paciente, uno definitivamente puede determinar cuál es el sitio del dolor. Este dolor era parecido al C5 y ya de entrada uno cree que
al hacer el estudio conseguiremos una hernia en ese nivel, o mejor dicho, hay que buscar la hernia en ese nivel. Le pedimos los estudios y entonces efectivamente tenemos una hernia que es la hernia discal C5, C6, que era lo que clínicamente ya habíamos sospechado. Este es un corte sagital, es decir, longitudinal, y vemos las vértebras y vemos perfectamente cómo se ve la hernia discal insinuada hacia la parte posterior del canal y del foramen. Este es un corte axial o un corte como rebanado. Ahí vemos cómo podemos comparar los dos forámenes orificio de salida. Ese es el foramen derecho y ven que ese foramen está blanco donde está apuntando el indicador. ¿Eso qué significa? Que ahí está saliendo el nervio sin problemas. Ahora, si lo comparamos con el otro lado, vemos cómo el foramen del otro lado está obstruido. No se ve blanco, sino se ve eso oscuro. Eso oscuro es justamente la hernia que está en ese nivel. A veces no es fácil ver estas hernias. Entonces podemos ver cómo la hernia está exactamente en el orificio de salida de ese segmento. Ahora bien, aquí podemos ver que si hago el abordaje anterior, que es lo que está en azul, el abordaje es más grande y tengo que quitar todo el disco para poderle llegar a ese pedacito de hernia. En cambio, si me voy por vía posterior, ven que le llego directamente a la hernia quitando ese mini pedacito de lámina y de hueso, y la cirugía es dramáticamente menos traumática para el paciente. La posición de estos pacientes es la más importante. ¿Por qué? Porque yo pongo a los pacientes en posición sentada. Eso me ayuda muchísimo a trabajar, y si hay algo de sangramiento, como el espacio es tan pequeño, no me va a afectar. Entonces ven cómo estamos posicionando al paciente en la posición sentada. Como él está dormido, hay que fijar la cabeza, y esa posición es excelente para poder trabajar. Esa posición no es muy popular, pero a mí me encanta. Aquí ya estamos, digamos, preparando al paciente para la operación, y tenemos que tener, por supuesto, el fluoroscopio, que es el rayos X, para yo ver exactamente en qué nivel me voy a meter. Como voy a poner un tubo muy pequeño, tengo que perfectamente saber a qué nivel me estoy metiendo. Ya estamos, digamos, preparados para la operación. Me pongo, como siempre, mi protección de plomo, tanto para la cabeza como para las mangas y el cuerpo entero. Esta cirugía yo la hago con estas lupas especiales. Son unas lupas que prácticamente es como un microscopio. Me da la facilidad que me puedo mover, el microscopio es estático y con esto me puedo mover. Los movimientos tienen que ser muy finos. A veces no es fácil operar con este tipo de lupas, pero uno se acostumbra. Aquí vemos cómo estamos, digamos, ya poniendo los campos, y el espacio de trabajo es pequeño. Una vez que tengo el espacio de trabajo identificado con el fluoroscopio, que es lo que ven atrás, ven aquí cómo estoy perfectamente ubicado en el segmento C5, C6. Yo estoy ahí haciendo las medidas y tengo que tener perfectamente ubicado el punto de entrada. La incisión va a ser eso es 1.5 centímetros. Ahí tenemos identificada el sitio de trabajo, abrimos un poquitico la piel, y entonces hacemos nuestra disección de los músculos que quedan. Uno de los problemas de la vía anterior, que a la gente no le gustaba, porque antes de la cirugía mínima invasiva tubular o endoscópica había que hacer una apertura importante por vía posterior. Entonces, claro, el daño muscular era importante y el paciente quedaba con mucho dolor cervical por la propia cirugía. Ahora, con este tipo de abordaje, eso se elimina por completo. Ahí ven cómo estoy poniendo un tubito. El tubito va a terminar de liberar los músculos, y ven, ahí exactamente ese es el sitio donde está la hernia. Voy dilatando con tubos más gruesos y estoy colocando el tubo mayor. Son 3 tubos de dilatación. Una vez que tengo, digamos, expuesto mi sitio de trabajo, entonces voy ya definitivamente con mi tubo.
Aquí ya estamos colocando el separador, es un separador especial que tenemos, se llama Maxxis 4, es el único en Venezuela que existe, de este tipo por supuesto, es un separador muy avanzado, muy robusto y es excelente para este tipo de cirugías. Ahí ven cómo ya mi sitio de trabajo está expuesto y ven que el tubo no tiene más de entre 1 y 1.5 centímetros y ahí con eso es suficiente para poder trabajar. Entonces ahí ya estamos liberando, digamos, haciendo la coagulación y ya una vez que tenemos todo listo comenzamos con el drill. El drill es lo que me va a comer ese pedacito de hueso que les dije, que es la lámina, que realmente no se necesita, y de esa manera expongo mi nervio por vía posterior. Aparte del drill tenemos estas pinzas que son las pinzas de Kerrison y me ayudan a terminar de quitar pequeños fragmentos óseos para poder exponer. Ahí tenemos el canal de trabajo y ese tubo yo lo puedo aumentar un poquito, ponerlo más grande, más pequeño, subirlo, bajarlo, es decir, puedo direccionalizar el sitio de trabajo. Tenemos que tener todo en un instrumental. Aquí vemos la pinza de Kerrison, cómo estamos trabajando y sacando y exponiendo el sitio donde vamos a quitar la hernia. Aquí vemos cómo ya el tubo está listo para trabajar. Y tenemos que, en ese espacio, tenemos que drilar la lámina. Es decir, tenemos que quitar ese pedacito de hueso y por fuera está la faceta, que esa es la que no vamos a quitar. Bueno, son cuestiones anatómicas, pero eso lo hacemos todo a través de este pequeño orificio. Aquí con el fluoroscopio vamos viendo dónde estamos ubicados. Esto es un gancho de nervio y con ese gancho de nervio yo estoy seguro dónde está la hernia y con ese gancho además vamos sacando la hernia. Entonces aquí, como pueden ver, ya tenemos, digamos, expuesto el nervio y estamos viendo y corroborando todo con el fluoroscopio. Este tipo de cirugía clásicamente se llama keyhole, es decir, un agujero. El keyhole para cirugía posterior de columna. Esta técnica fue descrita hace muchísimos años, pero era con apertura de los músculos. Ahorita la hacemos sin apertura de los músculos, pero clásicamente se conoce como keyhole, es decir, un orificio a nivel de la columna. Ya aquí estamos terminando la cirugía, ya sacamos el disco, descomprimimos el nervio y vamos a terminar y sacar el separador. Aquí lo que quiero es que veamos cómo se ve el nervio descomprimido y ese nervio es lo que queríamos liberar. Ese era el punto exacto donde el nervio estaba comprimido por la hernia, está liberado. Es un espacio muy pequeño, por eso se llama keyhole. Ven que no necesitamos más espacio para descomprimir el nervio. Lo que tenemos que llegar es al sitio preciso y por eso necesitamos el fluoroscopio y por supuesto estar claros dónde vamos a trabajar. Aquí ya estamos terminando la cirugía y vemos cómo el retractor va saliendo y todo queda en su sitio, los músculos no se dañaron y en esta cirugía el paciente se puede ir inclusive el mismo día a la casa o si no al día siguiente. Esta persona ya está incorporada a sus labores en menos de una semana.
aquí ya estamos terminando de cerrar. Ven que es una incisión muy chiquita y espero que les haya gustado este video. Tenemos videos en mi canal de YouTube de la cirugía cervical por vía anterior. Entonces quiero que tengan ustedes la exposición y el poder ver tanto la cirugía anterior cervical como la posterior, cuándo se hace, cuándo no se hace y cuáles son las indicaciones y pronósticos. Espero que les haya gustado.